En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, ¿cuándo ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres? Le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, ¿cómo funciona el dinamismo de la reconciliación? ¿Cómo podemos contribuir a ella? El mundo es complicado. Hay muchos conflictos y tantos parecen insolubles. No necesito hacer aquí la lista de las guerras entre naciones, etnias, dentro de las comunidades, la comunidad cristiana también, entre los grupos, familias.
El Evangelio de hoy nos muestra que la reconciliación es posible, que es un camino y que conlleva alegría. Si la reconciliación es posible, seguro que ustedes conocen algún ejemplo. Cuando dos miembros de una familia empiezan de nuevo a hablar juntos y que se ha pacificado la situación después de meses de disputa. No sé si le ha pasado esto. En mi familia sí. O cuando al salir de un proceso de reconciliación en un país, los grupos pueden poco a poco convivir, colaborar, construir un nuevo futuro juntos. Claro, la reconciliación sigue siendo un camino. Muy pocas veces es de una vez para siempre. Pero aún así, el alivio, la apertura hacia nuevas posibilidades y algún color de alegría pueden ser muy reales. Miremos el Evangelio. En la parábola famosa que nos da Jesús hay 3 personajes. Y en cuanto al tema de la reconciliación, podemos sentirnos más o menos cerca de uno de ellos. Primero, el hijo menor, que tradicionalmente se llama hijo pródigo. Es importante comprender que su pecado no consistía en el hecho de pedir a su padre la parte de la fortuna que le tocaba. Esto era normal, y él tenía el derecho de actuar así. Además, como su hermano iba a tener el papel principal en la familia, sucediendo a su padre, el menor podía legítimamente buscar otro lugar para construir algo propio. No, irse de la casa y probar fortuna no fue su pecado. Su pecado fue el derrochar la fortuna viviendo perdidamente, como dice el texto. Es decir, actuar de manera irresponsable con los demás, con lo que tenía, el dinero de su familia. Lo interesante aquí es que vemos cómo se inicia muchas veces un proceso de reconciliación. Es un hambre, esa hambre que tenía el hombre, que no solo es físico, pero también un profundo deseo de comunión. Este deseo es alimentado por el recuerdo de la casa de su padre, como si ya sabía en algún rincón de su corazón que iba a ser acogido con misericordia y bondad, aunque no se atreve a decírselo explícitamente. El hijo menor se pone en camino, hace este esfuerzo enorme de caminar hasta la casa familiar. Y ahí, ¡qué alegría sorprendente! Me imagino que el pobrecito necesitará algún tiempo para poder plenamente recibir esta alegría y para entrar en ella. Aún así, es real y debe ser un alivio y un consuelo enorme. El segundo personaje es el Padre misericordioso. No lo equiparemos demasiado rápidamente con Dios. Es una imagen a través de la cual Jesús nos muestra cómo es Dios, sí, pero también nos muestra una realidad humana, una manera de ser misericordiosos nosotros. Este Padre también se pone en camino al ver a su Hijo en el horizonte y con prisa.
No lo critica, sino se alegra auténticamente de haberlo encontrado de nuevo. Lo acoge, respondiendo al deseo de comunión de su Hijo. ¿Cómo podría no entrar en la celebración en esta situación? Ver lo bueno y celebrarlo es la primera obligación del amor. Y más que una obligación, es algo que hacen naturalmente los que verdaderamente aman. Luego el padre se pone en camino una segunda vez hacia su hijo mayor y lo invita con insistencia a entrar en la misma alegría. Hablemos de este tercer personaje, el hijo mayor. Lo que él expresa es cierto rencor y se entiende porque en su perspectiva siempre ha hecho todo correctamente. Pero la recompensa la obtiene su hermano menor, ese bribón, ese tipo irresponsable e inestable. Él también necesita reconciliarse porque no es capaz de ver y celebrar lo que ya tiene, la comunión con el Padre. Y esto lleva a que su alegría esté bloqueada. La alegría sobre su propia vida y la posible alegría por la comunión renovada de su hermano. Le cuesta aceptar que la bondad de su Padre vaya más allá de reconocer obediencia, que es comunión misericordiosa y alegre. No sabemos cómo sigue la historia, si el hijo mayor se convierte o si endurecerá aún más. Quiero esperar que poco a poco él también se ponga en camino, salga de sí mismo y deje que la reconciliación tome forma en su vida. Porque esta es otra verdad, y San Pablo lo expresa en palabras muy claras. Cito: si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo. Es decir, el ser humano reconciliado es enviado a difundir la reconciliación en el mundo. Es nuestra primera tarea en este mundo, ser mensajeros y ministros de reconciliación. No basta con hacer lo correcto, también hay que entrar siempre de nuevo en este movimiento que nos transforma y nos hace transformar a nuestras relaciones. Relación a los demás, a nosotros mismos, a Dios y a la creación. Sí, a la creación, porque siendo nosotros mismos actores de la reconciliación, empezamos ya a anticipar la creación nueva, esa tierra pacificada. No somos alienados de la creación, viviendo mal y muy alejados de ella, aunque nos sostiene y siempre está ahí invitándonos a dejar la destrucción y volver a la comunión, como el hijo pródigo. No tendríamos que reconciliarnos con la creación, pasando tiempo con ella y comprometiéndonos a otro estilo de vida conforme a nuestra vocación cristiana. ¿Dónde siente usted el deseo de reconciliación? El deseo de volver
por fin a la alegría, a la consolación, a un corazón abierto y amplio. ¿En qué ámbito? El de la familia, del trabajo, de la sociedad, de la naturaleza, de la relación a sí mismo. Entendamos el mensaje de Jesús. La reconciliación es posible, es un camino y conlleva alegría.